unieron para empezar a construir una ciudad sobre un lago, fundando una majestuosa obra arquitectónica y de ingeniería que se convertiría en la capital del Imperio Mexica, orgullo de los mexicanos, cultura milenaria que nos dio rostro y corazón, sabiduría plasmada y transmitida en códices, legado de la grandeza de nuestra civilización al patrimonio de la humanidad. Hace 500 años, el gran Moctezuma observó el paso de un cometa en el cielo, siendo este un presagio que Nezahualpilli interpretó como el fin y la ruina de México Tenochtitlan. Tiempo después, un grupo de españoles comandados por Hernán Cortés desembarcó en territorio mesoamericano, dominio del emperador Moctezuma. Hubo un choque entre dos formas de ver el mundo. El 13 de agosto de 1521, Hernán Cortés, con un puñado de españoles y miles de indígenas totonacas de Zempoala y tlaxcaltecas, con los que habían formado una alianza, invadieron la gran Tenochtitlan, sitiaron la ciudad, arrasaron todo a su paso, sembraron muerte, no quedó piedra sobre piedra. Por algún tiempo, la ciudad sería inhabitable. Este episodio trágico constituyó la caída del Imperio Azteca y el surgimiento de la Nueva España. Los españoles dejaron una herencia de exterminio y muerte. Enfermedades como la peste, la viruela, los piojos, el sarampión y otras calamidades. De esta tragedia se empezó a construir nuestra nación mexicana, mezclada con el mestizaje de la sangre del indígena, español y afrodescendiente. Hace 200 años. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, un grupo de valientes decidió cambiar su historia. Hartos del yugo colonial, decidieron romper las cadenas de la esclavitud, guiados por Miguel Hidalgo y Costilla, tras el grito en Dolores. Siguieron juntos la antorcha de la libertad, sacrificando sus propias vidas por un futuro libre y soberano. La lucha por la independencia duró 11 años, derrumbó barreras entre diferentes, unió visiones, presentó el terreno donde florecería una nueva nación. Esos valientes que lucharon con todas sus fuerzas y entregaron sus vidas por igualdad y libertad, se convirtieron en símbolo de inspiración para todo un pueblo. La fuerza colectiva propagó la llama rebelde, logrando obtener la independencia de México. Así, se establecieron los cimientos de nuestra nación, las bases del México que conocemos, nuestro México. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
¡Tres pasos al frente! ¡No! Mexicanas, mexicanos, ¡viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva Miguel Hidalgo y Costilla! ¡Viva! ¡Viva José María Morelos y Pavón! ¡Viva! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva! ¡Viva Ignacio Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Vivan los héroes anónimos! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Viva la igualdad! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva la honestidad! ¡Viva! ¡Viva nuestra soberanía! ¡Viva! ¡Viva la fraternidad universal! ¡Viva! ¡Viva el amor al prójimo! ¡Viva! ¡Vivan las culturas del México prehispánico! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México!
descansar! ¡Ya! ¡Descansa! ¡Con el sur izquierda! ¡Ya! Así se decía, así lo referían las memoriosas y luminosas voces de nuestras viejas, de nuestros viejos. Recuerden, mexicanos, que este templo es memoria. Esta es casa de los señores del agua y de la guerra. Son presentes de la vida y la muerte. Este es el Güey Teocalli. Año 1 Caña. Desde la cima del templo, de más de 40 metros de alto, se observa la ciudad más grande del mundo. Una ciudad lacustre extraordinaria, donde 300,000 habitantes se afanan cotidianamente en el transporte de mercancías para los mercados, en la construcción de canales y calles, en la siembra de maíz, chile y calabaza en las chinampas y en la edificación de sus casas. Desde aquí se extiende el vasto imperio mexica. Había sido un pueblo migrante. Desconocemos su origen, pero los relatos nos dejaron una fecunda mitología que da cuenta de su andar. Huitzilopochtli nos ha guiado por un largo camino. Un día encontramos a Huehuete, Sauce y Caña, todos ellos blancos, y Rana, pez y culebra igual de blancos. Al día siguiente, advertidos por Huitzilopochtli, encontramos la señal anunciada. Un águila sobre un tunal derrotando a una serpiente. Huitzilopochtli nos ha pedido erigir una ermita, ahí donde hemos visto el águila. Nos ordena también la construcción de 4 barrios principales, teniendo al centro su templo, el Gran Güey Teocalli. Como otros pueblos de Mesoamérica, los mexicas crearon una avanzada cultura y un potente sistema económico tributario. Se fortaleció una clase dirigente que cultivó la lengua y la poesía, la danza y la música, que plasmó en códices sus historias y creencias y labró grandes esculturas de sus dioses. En el centro de su universo se edificó un extraordinario recinto sagrado. Ahí donde Moctezuma, el tlatoani mexica, se encontró con los hombres barbados venidos de otro mundo. Meses después de su llegada, encabezados por Pedro de Alvarado, los españoles y un grupo de tlaxcaltecas asaltan a traición el Templo Mayor, mientras se preparaba la fiesta del mes de Toxcatl. Moctezuma es hecho prisionero y su hermano Cuitláhuac encabeza una cruenta lucha que expulsa a los españoles de la ciudad. La noche triste, dijeron los conquistadores. La noche victoriosa, decimos. En mayo de 1521 inicia el sitio de Tenochtitlan. 700 conquistadores y unos 100,000 guerreros indígenas cortan primero los abastecimientos de agua dulce y alimentos para lanzarse después sobre la ciudad. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc es capturado y la ciudad tomada definitivamente.
mágico Tenochtitlan se consuma, este templo mayor es destruido, al igual que los recintos sagrados de los mexicas. Pero continuó la resistencia al dominio colonial, al saqueo de las riquezas y al sometimiento cultural. Durante estos 500 años que hoy conmemoramos, perseveran y resisten las culturas de los indígenas de estas tierras. Son memoria y presente, son rostro y corazón de México. México hace más de 200 años. Avivada por doña Josefa Ortiz de Domínguez, aquel 16 de septiembre de 1810, la antorcha de la libertad flameó vigorosa, decidida a cambiar nuestra historia. Guiados por Miguel Hidalgo, el grupo de insurgentes decidió romper las cadenas de la esclavitud y, al grito de Dolores, asumir el sacrificio por la conquista de un futuro soberano y libre. Mientras tanto, la capital de Nueva Galicia se cimbró ante la contundente voz libertaria de Hidalgo, quien el 6 de diciembre de aquel año de 1810 rompió las cadenas de la esclavitud colonial y consagró por vez primera en todo el continente americano que la libertad otorga igualdad con dignidad y justicia a quienes por ella luchan. Pensando que las legítimas aspiraciones de los pueblos se ahogan con sangre y muerte, los primeros caudillos fueron pasados por las armas. Y en sentido contrario al buscado por los realistas, esas ejecuciones fortalecieron la movilización popular. Hubo que derrumbar barreras, conciliar visiones, crear el terreno fértil para una nueva república, surgida de los sentimientos de la nación, concebidos por José María Morelos y compartidos por Leona Vicario, principios que hermanaron a aquellos luchadores que entregaron sus vidas por la igualdad y la libertad de todos nosotros. Este ideario de nuestros primeros insurgentes gestó en la sesión legislativa del 22 de octubre de 1814, que tuvo lugar en Apatzingán, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, con el fin de fijar la forma de gobierno que debe regir a los pueblos de esta América, y decretó el principio de que la soberanía reside originalmente en el pueblo, y en tal sentido, determinó ejercerla en 3 poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, paso fundamental para la construcción de un Estado federal y democrático. La ejecución de Morelos, el siervo de la nación, no desalentó la lucha de los Bravo, de Vicente Guerrero, de José Miguel Fernández y Félix, quien asumió la presidencia de México bajo el nombre de Guadalupe Victoria. Muchos de ellos juraron en su momento lealtad y defensa a la Constitución de Apatzingán de 1814. Pese a trances, derrotas y victorias, el espíritu libertario de Apatzingán imperó en la memoria de los verdaderos insurgentes, aquellos que celosamente resguardaron del desgaste de las veleidades sus postulados, los cuales en su oportunidad emergieron imbatibles y revigorizados por el triunfo sobre los enemigos de la verdadera independencia de México, con el derrocamiento de aquellos oportunistas que intentaron sostener un régimen depredador, discriminador y esclavista que sojuzgó por 3 siglos a nuestros antecesores. Esta fue nuestra primera transformación, inspiración que a 211 años aún anima a todo un pueblo. Fuerza colectiva que propagó la flama de la rebeldía, logrando obtener la independencia de México. Así se establecieron los cimientos de nuestra nación, las bases del país que hoy habitamos. Casa ancestral, territorio de derechos y libertades, patria justa y fecunda. Es esto nuestro país, un México para todas y todos. ¡Viva México!
de Dolores, este grito que marca el 211 aniversario del inicio de la independencia de nuestro país. Y me acompaña, por supuesto, Manuel Zamacona. Manuel, ¿cómo estás? Gracias, querida Blanca, ¿cómo estás tú? Oye, la verdad es que un acto protocolario, podríamos decirlo, como se realiza año tras año. Sin embargo, a raíz de la pandemia que nos ataca de COVID-19, desde el año pasado, desde 2020, se ha venido haciendo sin gente en la plancha del Zócalo capitalino, cuestión que pues podríamos decir que es un poco desangelado, porque parte del protagonismo de estar aquí en la plancha del Zócalo son ustedes, es la gente que nos está viendo aquí a través del Heraldo Televisión. Y bueno, pues decirlo también, hemos visto, a pesar de que ahorita está el espectáculo de juegos pirotécnicos, un acto de iluminación que empezó también desde hace un buen rato, ¿eh? Exactamente, Manuel, y es que hay que decirlo también, que una vez que el presidente de México pues dio estas campanadas donde pues ya los famosos Viva pudimos escucharlos, este año se agregó uno, sí, porque también estamos festejando los 500 años de esta justa entre los indígenas que derrotó al México Tenochtitlan, y por eso también estamos viendo pues en el Zócalo de la Ciudad de México desde hace ya varias semanas esta maqueta monumental que, hay que decirlo también, hoy fue protagonista porque pues ahí se transmitieron varias imágenes en tercera dimensión, estos famosos mappings que también pues pudimos ver a lo largo de esta transmisión. Y para la gente que nos escucha en radio, pues ahí pudimos ver pues varias imágenes icónicas, momentos representativos de pues el México Tenochtitlan. Sí, del México prehispánico, efectivamente. Háganme cuenta, justamente como lo decía mi compañera Blanca Becerril, para la gente que nos escucha a través del Heraldo Radio, también los saludamos con mucho gusto. Y también en Estados Unidos, en Now Media TV, nos están viendo, querida Blanca, ahí en el canal 22 en Atlanta, en Chicago y en Houston, en el canal 21 en Now Media TV. Así que saludamos con muchísimo gusto a los que nos ven en Estados Unidos. A ver, para que tengan una idea, nuevamente se está haciendo alusión a los juegos pirotécnicos que seguramente ustedes podrán apreciar. Pero bueno, la maqueta a la que hacía referencia es una representación del Templo Mayor, ¿no? Y esta representación del Templo Mayor tiene 4 aristas. En esas 4 aristas hay proyectores que, bueno, pues dieron cuenta de una recopilación del México prehispánico. Y esta recopilación finalizó también en una proyección en Catedral Metropolitana, cosa que la verdad es que yo no había visto, ¿eh? Sí, y además ahí pudimos ver pues a los próceres de la independencia, sí, como por ejemplo al cura Miguel Hidalgo, que hace ya muchísimos años allá en Dolores Hidalgo pues fue el precursor de este acto de independencia de nuestro país. Pudimos ver también ahí a las mujeres, Leona Vicario, sí, en este mapping que también se transmitió encima de la Catedral Metropolitana, que hay que decirlo también, pues en ese momento, pues más bien en ese monumento histórico de la capital del país, pues es un choque de culturas, sí, Zamacona, porque incluso debajo de la Catedral Metropolitana están las catacumbas que les han llamado estas catacumbas, donde están todavía pues restos de las pirámides de ese, claro, México antiguo. Después vinieron los colonizadores, los españoles, a imprimirnos este sello de pues el catolicismo, y por eso encima de estas pues pirámides antiguas se edificó la Catedral Metropolitana, ya con todos los símbolos religiosos que hoy conocemos del catolicismo. Sí, efectivamente, e incluso la campana de Dolores resguardada aquí en Catedral Metropolitana, ¿no? Varios sones que hemos escuchado, ahorita, sí, estamos escuchando la marcha de Zacatecas, que por cierto, ayer fue el Día del Charro, muchas felicidades, sí, a el deporte nacional por excelencia. ¿Cómo está el panorama en estos momentos alrededor de la plancha del Zócalo capitalino donde nos encontramos en este momento? A ver, se han desplegado aproximadamente 2.500 elementos, poco más, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la Ciudad de México. Estos están distribuidos en las 16 alcaldías y, sin embargo, aquí en el primer cuadro, y ya lo hemos venido platicando, Blanca, alrededor de 200 elementos, muy pocos. ¿Por qué? Bueno, pues porque no hay gente, realmente no hay gente. Lo que se está resguardando es en avenidas principales, como lo son 20 de noviembre, pues elementos de tránsito, cuidando que nadie vaya a ingresar al primer cuadro. Ahora, las terrazas que están habilitadas como bares, por ejemplo, y como restaurantes, hoteles también, como hoteles, están operando, y hay que recordar que el cierre de estas es máximo hasta las 12 horas, entonces a acatar. Esto que ya venimos arrastrando, evidentemente, por esta emergencia sanitaria que estamos viviendo en estos momentos en el país, y por eso hay que hacer mucho hincapié que por segundo año consecutivo no hay
gente en el Zócalo de la Ciudad de México. Nosotros estamos acostumbrados, no sé si tú pudiste venir, Manuel Zamacona, hace muchísimos años cuando este Zócalo, este primer cuadro de la capital del país, estaba completamente lleno de muchísimas personas que venían a disfrutar de este grito de Dolores, de este pues aniversario del inicio de la independencia de nuestro país, pero sobre todo a ver estos espectáculos que estamos pues apreciando en estos momentos. Para la gente que nos escucha en radio, estamos en este momento pues viendo todos estos juegos pirotécnicos y me da mucho gusto saludar a un historiador que está esta noche por supuesto conmigo y es alguien que sabe muchísimo de estos temas importantes que nos definen como mexicanos. Chuy, ¿cómo estás? Muy bien, Blanca, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí con ustedes. Oye, pues cuéntame, ¿cómo has visto este festejo por los 211 años del inicio de la independencia de nuestro país? Veíamos que muchos próceres que nos dieron patria y libertad, pues incluso veíamos sus imágenes enfrente de Catedral Metropolitana. Sí, lo que pasa es que este discurso de recuperar a las mujeres, por ejemplo, que ha tenido este gobierno, se ve presente, al igual que pues esta pedagogía que se ha implementado por medio de los monumentos. Ha sido una labor que lleva un par de años gestionándose y que es increíble. Yo creo que ha funcionado de manera importante. Ahora, que nos guste o no nos guste el discurso es distinto, pero la pedagogía está ahí, está genial. Oye, Chuy, ¿qué de cierto hay de que pues el inicio de la independencia de México se tenía prevista para el 16 de septiembre, pero uno de los presidentes que duró muchísimos años en el poder, y me refiero al señor Porfirio Díaz, que también afrancesó mucho al territorio nacional, dijo, el día 15 de septiembre es mi cumpleaños, mejor que sea el día 15. ¿Qué de cierto hay? Es un mito, pero es de estos mitos que nutren la imaginación de la gente y que también este chismecito histórico hace que la gente voltee, ¿no? Desde Juárez, incluso Maximiliano hizo este grito en estos días. No, realmente es más bien cómo se cuenta la historia, ¿no? Con qué interés, y bueno, pues este tipo de chismecitos, pues al final la gente se ve seducidos por ellos y pues sucumbe, pero no, nada que ver con esto. Oye, ¿y el Pípila existió o no existió? Que fue también un personaje pues emblemático de la independencia de nuestro país. Lo que pasa es que esta historia que se cuenta, haz de cuenta que es una historia mitológica, un panteón que se está inventando, ¿no? Para contar, para que a la gente le quede clavada, y se generan estos héroes populares. Claro. Porque, pues, ¿cómo recuperas al campesino que peleó al lado de los insurgentes? ¿Cómo recuperas a los indígenas? Bueno, pues a través de estos... o a las Adelitas en la Revolución, por ejemplo. Exactamente. Entonces recuperas a partir de esta creación de personajes que en algún momento pues ya pierde la relevancia si existieron o no. Exacto. ¿No? Lo que hacen es generar este interés, justo como este chismecito histórico que estábamos comentando hace un momento. Exactamente. Oye, Chuy, ¿y tú cómo has visto, por ejemplo, la evolución en nuestro país desde la independencia? Que hay que decirlo, hoy se inició la independencia, 211 años, pero la independencia realmente llegó mucho después, y a la independencia nos referimos cuando pues nosotros nos separamos de la corona española, que fueron quienes vinieron a colonizarnos. Sí, y comenzó desde antes, sí, ¿no? De 1810. Recordemos que es en 1808 cuando realmente comienza el movimiento de independencia. Incluso aquí en el Zócalo hay una conspiración antes de que el cura Hidalgo comenzara este movimiento que fue tan exitoso, ¿no? Fue un año y después cae lamentablemente, pero desde 1808 ya estaba el movimiento. ¿Por qué? Porque había un descontento de los novohispanos con las decisiones y el momento europeo que se estaba viviendo. Recordemos que era un movimiento muy convulsivo el que estaba en Europa, y bueno, esto afecta a las colonias americanas. Exactamente. Oye, Chuy, y hay muchísimas cosas que contar también de la independencia de México. Sí, bueno, pues es justo este momento en donde la historia tiene que desmitificar, pero a la vez generar nuevas identidades. Claro. ¿No? Esta idea de un cura, ¿no? Que era pues revolucionario, este cura que sabía, ¿no? Rector,
este cura que tenía conocimientos, en detrimento de este viejito que nos pintan, sí, claro, ¿no? Que no tiene nada, bueno, pues... Que por cierto, dicen los historiadores y los que saben de estos temas, que el cura Hidalgo siempre traía este paliacate en la cabeza, pero no era como un símbolo de su arreglo personal, sino porque pues tenía jaquecas, tenía migrañas, incluso también se ponía moneditas, ¿verdad? Ese es el caso de Morelos. Morelos sí es el que tiene esta situación. Hidalgo ni siquiera sabemos cómo era. Claro, es como Dios, me imagino yo, ¿no? Que todo el mundo tiene una concepción diferente de la imagen de Dios. Sí, porque no tenemos el único retrato que se tenía de Hidalgo, se quema porque él llegó a formar parte, ¿no? de la universidad. Entonces se quema y ya posteriormente se genera esta imagen del viejito que nosotros conocemos, claro, pero realmente no se sabe cómo era el cura Hidalgo. Parte de la mitología de los mexicanos, de la historia de los mexicanos que nos dieron, pues en estos momentos la identidad que tenemos. Chuy, ¿qué te parece si vamos, pues, a ver exactamente qué está pasando en la plancha del Zócalo, enfrente del balcón presidencial de Palacio Nacional, porque pues se está llevando a cabo también un evento musical donde está en estos momentos pues cantando Lila Downs. No puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No puedes comprar la lluvia. Vamos caminando, ándale mi México, vamos dibujando el camino, vamos caminando. Trabajo bruto, pero con orgullo, aquí se comparte, lo mío es tuyo. El pueblo no se ahoga con marullos, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono, pero nunca olvido. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, lo canto porque se escucha. Vamos dibujando el camino, vamos caminando. Vamos que estamos bien. Vamos dibujando el camino. No puedes comprar mi vida. Dale. ¿Qué tal, señores, señores? Lila Downs desde la plancha del Zócalo capitalino. Bueno, era una de las sorpresas ahí que nos tenían preparados en este espectáculo musical posterior al evento protocolario aquí en este marco del Grito de Independencia. 211 años y me encuentro con la historiadora Isabel Revuelta. A una letra nada más te quedaste, Isabel, de ser famosa. Así es, pero bueno, me cuesta más trabajo, pero aquí estoy hablando de historia, hijas de la historia. ¿Ya eres una hija de la historia? Sí, todas las mujeres mexicanas somos hijas de la historia. Por supuesto. Oye, rapidísimo, lo que vimos hoy proyectado ahí en esta mega maqueta, como se le llamó, el Templo Mayor que está representado aquí en el Zócalo. ¿Qué lectura le diste? ¿Cómo lo viste? A mí me parece importante recuperar el origen, pero falta la otra mitad, porque no nos gusta, pero hay que decirlo, y justo en estos momentos, en estas fechas de conmemorar, somos parte de dos culturas, y esas culturas a su vez tenían otros procesos y otras influencias de otros pueblos y de otras, es la historia
historia tejida de muchos otros, no nada más unos, porque no somos mexicas, somos la mezcla de dos culturas. Y a 500 años de la conmemoración de la caída de México Tenochtitlan, que es trepidante estar tan cerca de estas piedras, de las entrañas mismas de la fundación de México, es muy emocionante conocer esa historia completa. Hay que contarla completa, ¿no? Porque son las dos partes. 211 años, pero a ver, hay que recordar que en 1810, digamos, no fue un inicio, el inicio fue mucho antes, ¿no? Porque hablamos en los libros de historia, quizá nos acordamos de 1810, pero ¿qué pasó antes? Lo que sucede antes es que habían pasado 300 años de virreinato, y fíjate, hemos sido más virreinato que México independiente, y a finales del siglo XVIII existían todos estos ya mexicanos, criollos arraigados que ya sentían propio lo que se había dado en esos 300 años, que es una mezcla, un mestizaje, un sincretismo cultural, que es lo que nos define, porque lo que nos gusta, creemos, hacemos, proviene de ese momento. Justamente esos criollos, con las reformas borbónicas de finales del siglo XVIII, querían autonomía. Lo que querían era que esto ya era distinto, y decirle a los peninsulares y a los novohispanos que apoyaban a esos peninsulares que querían autonomía, que querían mayor libertad. Y ese es el proceso que da finalmente la consumación de la independencia, justamente por ese grupo de autonomistas que al final son los que logran terminar este impasse que había quedado de 11 años de lucha armada de 1810 a 1821, que es lo que conmemoramos ahora, estos 200 años. Sí, por supuesto, nos acordamos de grandes héroes de la patria, pero también, por supuesto, el papel de las mujeres en la historia, ¿no? De las hijas de la historia. ¿Qué papel han tomado? Y por más importante tomarlo en cuenta, sobre todo ahora en estos tiempos. Así es, y bueno, este libro que edito con Editorial Planeta, que estoy muy entusiasmada por dar a conocer estas mujeres que hemos forjado, que pareciera una discusión bizantina, ¿no? Que las mujeres siempre hemos estado presentes en esta trama de nuestra historia, la hemos forjado desde nuestras creencias, desde nuestra participación incluso en algunos movimientos, o simplemente estar en el mundo privado y en la cotidianidad, pero abrazando ideas y además con determinación. Claro. Estas 10 mujeres en este libro han tenido eso en común, determinación de luchar contra el destino que les tocó, o quizá amoldarse a esos tiempos que les toca vivir, pero siempre forjando nuestra historia. Siempre hemos estado presentes. Sí, por supuesto. Oye, quiero platicarte que también, además de estar en esta transmisión a través de Heraldo Televisión, saludamos a todos los que nos escuchan en Heraldo Radio, en el 98.5 de FM en el Valle de México, y por supuesto a lo largo y ancho de la República Mexicana en las diferentes frecuencias locales. En Estados Unidos saludamos a todos los que nos sintonizan también en el canal 21 en Chicago y también en Houston, y en el canal 22 allá en Atlanta. Y justo en este momento vamos a hacer una pausa, pero en radio, a todos los que nos sintonizan en Heraldo Radio, vamos a una pausa, regresamos aquí a esta transmisión especial de Heraldo Televisión y Heraldo Radio. Nosotros continuamos aquí en Heraldo Televisión. Estamos platicando con la historiadora Isabel Revuelta. Oye, Isabel, hay algunos pasajes de la historia de México que a lo mejor nos resultan curiosos o que incluso no sabemos y no están postrados en los libros de historia, ¿no? ¿De qué nos puedes platicar alguno de ellos? ¿De qué te acuerdes? Pues mira, lo que pasa es que hay periodos enteros que o están mal interpretados o incluso ni siquiera se ha echado luz sobre ellos. Uno de esos que me gusta destacar en por ejemplo, en este pasaje de estas 10 mujeres que van hilando esos procesos, vamos a hablar de Mirra. La China poblana. La China poblana. La más mexicana de las mexicanas, que es la China poblana, no era ni china ni era poblana. ¿Cómo es posible? Claro, el emblema de lo mexicano. Es una princesa hindú que llega en el Galeón de Manila, esta ruta longeva y larguísima de la historia de la humanidad, que fue el Galeón de Manila, duró 250 años, y son estas naos que llegaban a Acapulco cargadas de especies, de cosas magníficas, de tibores, de cerámicas, de sedas, y así también llegaban muchos jóvenes y jovencitas chinos que llegaban de Oriente, de lo exótico, y así llega Mirra, amargura significa, y llega a esta Puebla barroca, ultra religiosa, recalcitrante en religión, y llega a convertirse en vida en una mística, casi en una santa. Obviamente el emblema, años después, de su vestimenta es por una interpretación, es un arquetipo, porque nos llama mucho la atención lo exótico que venía de Oriente, la lentejuela, la chaquira, y
Por eso es que el traje de la China poblana está inspirado en esa mujer que existió de carne y hueso. Pero son esos pasajes que se nos pasan por alto y que hay que echar luz, y en esto de la divulgación histórica pues es una obligación hablar de esos personajes. Oye, qué padre, Isabel. Ya nada más por último, para ir cerrando, por favor, dinos dónde podemos encontrar este libro que además abona muchísimo a la historia de nuestro país. Sí, muchas gracias. Está en todas partes, también está en electrónico, también está en audiolibro, y bueno, yo los invito a leer historia, a hablar de historia, a seguir conociéndonos. Es un antídoto fantástico para comprender el presente y darnos continuidad, darnos pertenencia, darnos arraigo a esto que es nuestro justo en estas fechas. Isabel Revuelta, tus redes sociales. Isabel-Revuelta es mi Twitter y es principalmente donde estoy todo el tiempo contestando y bueno, ahí estoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Señoras, señores, nosotros continuamos aquí en Heraldo Televisión. Ha finalizado ya el espectáculo de fuegos pirotécnicos. Ahora, a comparación de otros años, no podemos decir que el personal de limpieza del gobierno capitalino pues tendrá que hacer una ardua labor, porque, bueno, evidentemente no hay gente aquí en la plancha. Mañana está prácticamente todo listo para que inicie el desfile del 16 de septiembre. En el estudio, Carlos Patiño y Alex Sánchez. Adelante, señores. ¿Cómo estás, querido Manuel Zamacona? Un gusto saludarte. También saludos para Blanca. Muy buenas noches a usted que en estos momentos enciende ya su radio en el 98.5. Estamos, por supuesto, transmitiendo a través también del canal 10 de Heraldo Televisión. Mi querido Alejandro Sánchez, como siempre, es un gusto saludarte. Hola, Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a todos los que nos ven allá en casita y a quienes nos escuchan por radio. Bueno, yo lo primero que me pregunto es, ¿qué debe estar pasando por la cabeza de Andrés Manuel López Obrador cuando por segundo año consecutivo está ante un Zócalo vacío? Porque hay que recordar esta relación que hay entre ambos, entre el Zócalo, sus multitudes y él. Pero bueno, ¿qué imagen las que nos estábamos encontrando hace rato? Sí. El tema de estuve recordando cuáles son las vivas que había dado el año pasado. Y a diferencia, creo que nada más, si no me falla la memoria, por ahí metió el tema de las culturas prehispánicas. Definitivamente, querido Alejandro, por supuesto, y no solo yo, sino que también dónde quedaron esas más de 100,000 almas que por lo regular caracterizan al Zócalo capitalino. Es por ello el centro histórico, el corazón de la ciudad, y en esta ocasión, sin duda alguna, bueno, pues obviamente se vio desolado. Lo que sí es que se disfrutó a través de sus pantallas, por supuesto, aquí en Heraldo Televisión. Lo que usted alcanzó a observar, por supuesto, fue nada más y nada menos que los fuegos pirotécnicos que ya daban cuenta nuestros compañeros, tanto Manuel Zamacona como Blanca Becerril, que se encuentran exactamente ahí, en este corazón del centro histórico. Ahora, por supuesto, estamos observando este Zócalo capitalino, la bandera, el lábaro patrio, por supuesto, y no solo ello, sino que también este mapping que llamó poderosamente la atención, que fue exactamente en esta pues maqueta, super maqueta o mega maqueta que se encuentra ahí en el Zócalo capitalino, Alex. Sí, que tiene que ver precisamente con las culturas prehispánicas y también el contexto en el que se lleva a cabo este mensaje, porque todavía unas horas antes el presidente había dicho que no había buenas relaciones con España. Pero en este momento estamos haciendo enlace con nuestros amigos del auditorio del 98.5 FM, Heraldo Radio, aquí en el Valle de México, y ya a través de todas las frecuencias a lo largo y ancho del país, incluso más allá del sur, en el sur de los Estados Unidos. Y ahora es momento de ir al Ángel de la Independencia, porque ahí está mi compañera Gloria Piña y nos tiene todos los detalles de lo que está pasando en este momento. Gloria, buenas noches. Hola Alejandro, Omar, muy buenas noches. Así es, estamos justamente en el Ángel de la Independencia. Como bien mencionaban, pues en el centro no hay gente, en el Ángel de la Independencia lo que vemos es que sí hay una pues buena concentración de personas que el día de hoy se dieron cita pues para celebrar el 211 aniversario de la independencia del país. Lo que hemos logrado pues percibir en este lugar es que pues muchos policías pues han sido burlados, digámoslo así, por una jornada extensa de motociclistas que se han dado pues cita en este lugar para hacer arrancones. Esto pues parece inusual a comparación de otros años, por supuesto, porque están usando pues la vía pública pues para hacer este tipo de actividades que puede dañar incluso a otra persona. Entonces, lo que también podemos ver es muchas personas que vienen aquí a festejar. Por atrás de mí podemos ver algunas personas bailando.
muchas personas consumiendo productos locales, esquites, elotes que vienen a consumir el día de hoy y pues desgraciadamente, como podemos ver a mis espaldas, muchos de ellos pues sin las debidas medidas de precaución, sin cubrebocas, guardando pues nada de sana distancia, digamos, pues es una noche demasiado acalorada en este Ángel de la Independencia. Gracias, pero definitivamente no hay gente, la poquita que hay, ya la estás describiendo cómo está sin cubrebocas, no hay sana distancia, pero la verdad es que son imágenes muy desoladoras prácticamente. Desoladoras a comparación con las personas que esperaba la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ellos aproximadamente calculaban unas 300 personas que llegarían. En este punto donde me encuentro, pues sí hay un acumulado importante de gente, pero no como se había visto en anterioridad, por ejemplo, en el triunfo del Cruz Azul, como lo vimos en hace algunos meses. Cuídate, Gloria, gracias. Seguimos pendientes. Bueno, pues ahí tiene usted cómo se encuentra también la emblemática Paseo de la Reforma. Y no hay que mencionar, por supuesto, que también hay algunos cortes a la circulación solamente en el corazón del centro histórico, la zona de 20 de noviembre, las inmediaciones que tienen que ver precisamente con Izazaga, la zona de Pino Suárez y parte del eje central Lázaro Cárdenas. Pero para ello está nuestro compañero Edgar Ledesma, que se encuentra exactamente en las calles del centro histórico. Querido Edgar, como siempre, un gusto saludarte. Muy buenas noches. Platícanos, descríbanos, por supuesto, cómo se encuentra en este sitio la gente que se encuentra en los alrededores. 27 y cantas desde... ¿Qué tal? Profesionalmente hace 4 años saqué mi primer EP que se llama Tributo y era el tributo a mis abuelos. Sus canciones en mi versión, o sea, las hice como balada, como En breve regresaremos con Edgar Ledesma desde el centro histórico. Bueno, pues obviamente ahí sí hay gente en las calles, por supuesto, que no pudieron llegar hacia el Zócalo capitalino, hacia la Plaza de la Constitución, se quedaron en los alrededores. Bueno, pues obviamente la fiesta que se vive ahí en este punto. Hay un estudio importante, querido Alex, que narra o que menciona que por lo menos el 64% de nosotros los mexicanos prefiere, por supuesto, estar en casa, festejando las fiestas patrias, pero en casa, en compañía de la familia, con el tradicional pozole, las tostadas, todo ello que lleva claro, por supuesto, no se puede hacer faltar como buenos mexicanos, pero estamos hablando precisamente de que, pues obviamente estamos hablando de la familia mexicana, que es 64%. El resto, ¿qué es lo que prefiere? Pues ir precisamente a las calles de la ciudad. En esta ocasión, el corazón del centro histórico no lo pueden hacer, pero en las inmediaciones del Paseo de la Reforma, como ya lo mencionaba nuestra compañera Gloria Piña, sí hay gente que va a hacer, obviamente, pues este festejo que por supuesto... Se sentía el ambiente, sí, claro, inmediatamente, el calorcito ya donde está Edgar Ledesma, tanto que le estaban incomodando ahí para hacer su enlace en este momento, pero creo que ya lo tenemos. Ahora sí, ya está listo nuestro compañero Edgar Ledesma, que se encuentra ahí en el Zócalo capitalino, en los alrededores. Adelante, Edgar, con la información. ¿Qué tal, Omar? Como podrás ver, está cerca de 200 personas aquí en la calle de Madero, Isabel la Católica. Llevan desde las 10:40 cantando el cielito lindo, cantando el himno nacional, las fiestas, la espuma. Parece que no hay pandemia, son imágenes. Y como bien comentaba Omar, veíamos antes de la pandemia las 100,000 personas que venían al Zócalo capitalino. Bueno, no son tantas ahora, pero vuelve la gente a las calles, vuelve la gente, Alejandro, Omar, vuelve la gente a celebrar. Muy complicada también la comunicación por el gran número de personas, también hay que comentar eso. Poca es la gente que tiene pocas también. Hay muchos menores de edad también que los padres. He visto gente, también mucho extranjero, gente que viene de Estados Unidos, los paisanos que ya tenían programado sus viajes aquí al Zócalo capitalino, que esperaban poder ingresar incluso a la plancha, esperaban ver parte de este juego de pirotecnia. Finalmente no lograron ingresar a la plancha del Zócalo, pero se quedaron aquí a hacer la celebración, a gritar y a pasar un rato. Muchos comentan que de aquí van a buscar a ver si sale alguna fiesta. Y vamos a regresar con ustedes. Seguimos aquí pendientes. Básicamente todos los accesos del Zócalo capitalino se ven así, Alejandro y Omar.
Muchísimas gracias. Gracias, Edgar, por la información. Cuídate mucho, estamos atentos. Bueno, Alex, tú tienes más información. Vamos a otro punto de la Ciudad de México, ahí en el centro histórico, a sentir el pulso de cómo están las cosas en el Monumento a la Revolución, porque ahí está mi compañera Jessica Muguel. Jessy, buenas noches. Muy buenas noches, chicos. Así es, yo me encuentro en el icónico y también representativo Monumento a la Revolución, un sitio que en otras fechas pues está abarrotado de personas por los festejos patrios. Déjenme mostrarles un poco de cómo está el ambiente en este momento. Y es que, bueno, a pesar de la pandemia, algunas de las personas se dieron cita en este lugar, llevan varios minutos bailando al ritmo de distintos géneros musicales. Déjenme comentarles que también hay poco de comercio ambulante en la zona, donde venden algunos artículos pues luminosos para que las familias que vengan hasta este punto de la Ciudad de México pues puedan hacer los festejos patrios. También se instaló un pequeño tianguis ambulante donde se venden pequeños antojitos mexicanos y también otros productos como ropa. Hay también un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Déjenme comentarles que justo enfrente del Monumento a la Revolución pues hay una patrulla vigilando que todo esté en completa normalidad. El Monumento a la Revolución luce completamente amurallado. Hay vallas metálicas para que las personas no ingresen a este punto. Algunos nada más vienen a tomarse la fotografía. Esto debido a que pues tienen los colores representativos de los colores patrios, vienen a tomarse la fotografía y se van. Por el momento, el reporte que nosotros tenemos desde el Monumento a la Revolución. Muy buenas noches. Gracias, Jessy. Cuídate mucho. Buenas noches. Ahí tiene usted cómo se encuentra ahora el Monumento a la Revolución, pero nos vamos hasta la zona norte del Estado de México, es Tlalnepantla. Ahí también hay algunos festejos que, bueno, pues obviamente no se pudieron hacer esperar por parte de la gente para ir a dar el famoso y tradicional grito, querido Alex. Y algo que muy inusual en esta ocasión, no tuvimos lluvia y tampoco está haciendo tanto frío como en años anteriores, en esta ocasión. Todavía están viviendo los estragos, desafortunadamente, los habitantes de Tlalnepantla por las lluvias pasadas y por el desbordamiento de los ríos, y no solamente eso, sino también el Cerro del Chiquihuite. Sin duda alguna, que está exactamente ahí, Verónica Macías, en la zona de Tlalnepantla, en uno de los albergues precisamente que recibe a las personas afectadas por este deslave del que ya le hablábamos en el Cerro del Chiquihuite. Tú tienes los detalles, Verónica, muy buenas noches, adelante. Muy buenas noches, los saludo con mucho gusto. Me encuentro aquí en uno de los albergues habilitados para los afectados del Cerro del Chiquihuite en el Estado de México. Hoy, en una fecha tan importante para los mexicanos, no podía faltar el pozole, los tamales y otros antojitos mexicanos, pese a la situación tan complicada que padecen los vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas, aquí en Tlalnepantla, Estado de México. El ambiente que se vive es nostálgico por la pérdida humana y también materiales. Sin embargo, hay un ánimo de solidaridad entre los vecinos, quienes trajeron comida, así como elementos de la Marina y del Ejército, para que esta fecha no quede desapercibida. El albergue, ubicado aquí en una parroquia del Sagrado Corazón, hay unas 60 personas de planta y varias más que solo la ocupan como de tránsito. También decirte un dato a resaltar es que en comparación de otros años no hay pirotecnia, ya que las autoridades hicieron un llamado para no poner en riesgo los rescatistas, quienes continúan las labores de rescate en la zona alta del cerro. Gracias, Verónica Macías, muchísimas gracias, estamos atentos. Bueno, ahí tiene usted esta información que no podía hacerse faltar precisamente para conocer cómo se encuentra en el Estado de México con la gente que, bueno, pues la está desafortunadamente, Alex, pasando algo mal. Pero bueno, vamos a regresar con nuestros compañeros hasta el Zócalo capitalino. Ahí está Manuel Zamacón y también Blanca Becerril. ¿Cómo van, chicos? Adelante, buenas noches. Pues sinceramente, Omar, muriéndonos un poquito de frío porque acá atrás de nosotros ya nos apagaron las luces, casi los micrófonos, ya se apagó literalmente todo. Incluso pues ya están desmontando este escenario donde pues esta noche pudimos apreciar a Lila Downs. Lila Downs, una de las voces privilegiadas de nuestro país. Oye, por cierto, sí, hace frío, hace bastante frío y además hace hambre. ¿Qué vas a cenar? Por supuesto, a mí se me antoja un pozole, un chile en nogada. Yo soy catadora, ya llevo como 20 en la temporada, pero además unas tostaditas de tinga, que por cierto Omar hoy se fue y se metió hasta la cocina de una de las vecinas allá en la alcaldía
Cuauhtémoc, me parece, ¿verdad, ¿Eso Omar? es cierto, Omar? Que ahí Sí. ya te echaste tu taquito en la tarde. Sí, efectivamente. Hoy estuvimos acompañando a esta familia para conocer pues la preparación de los antojitos mexicanos, 100% mexicanos, pues entre el pozole, los pambazos, que esos ya no los puede probar, pero pues obviamente deleitar el paladar en este día sería un pecado no hacerlo. Sí, definitivamente. Mira, aunque mañana no quepamos en el traje, no importa, hay que degustar y hay que, pues como dice Blanquita, no solamente limitarnos a un guisado, porque hay tanto es el menú en esta fecha que hay que probar todo. Para los que somos de buen diente ahorita, Claro. esta noche, si de por sí no tenemos límites, pues esta noche menos, ¿no? Ya mañana empezamos a marchar con Sí, los sí. de la Sedena que van a estar aquí en el desfile. Ah, sí, que por cierto, mañana también vamos a ver por aquí, transmisión especial, mañana el desfile militar, ya lo saben, también un acto, pues digamos, un poco más reservado hacia la gente, pero no pase deja de de ser revista de las espectacular, ¿no? tropas. El pase de revista de las tropas, ya pues va a ser un poco más fácil, le decía hace un momento, porque no hay gente para el personal de limpieza. Totalmente, y como ustedes pueden ver, compañeros, pues aquí ya nos apagaron las luces en Palacio Nacional, ya solamente está pues la luz de siempre, ya no tenemos estos juegos pirotécnicos tampoco, la Catedral Metropolitana ya está también apagada y en el Zócalo de la Ciudad de México, que por primera vez Zamacona desde el 2019, 2020, que fue la pandemia, pues la vemos totalmente vacía, limpia, completita, porque para evitar los contagios de coronavirus este año también se tomó la decisión, porque estamos en una emergencia sanitaria, de que las personas no asistieran al Zócalo como siempre. Sí, si usted está en casa y está festejando, hágalo, pero de manera responsable. Nosotros le queremos agradecer muchísimo que haya estado en sintonía con nosotros a través de la señal de Heraldo Televisión y Heraldo Radio, también en Estados Unidos, en Now Media TV. Muchísimas gracias. El día de mañana continuamos con toda esta transmisión, Blanca, pues ha sido un placer, ¿eh? Gracias, Zamacona, y por supuesto gracias a ustedes, compañeros, que estuvieron pues dando también el reporte completo de cómo andan en otros estados de la República y también aquí en la capital del país. Gracias, amigos, muchas gracias. y, pues un abrazo y ya tápate, Blanquita, no te nos vayas a enfermar, por favor. Yo mencionaba que no hacía tanto frío y bueno, pues ellos sí. Bueno, y tienen además frío, están a una altura por considerable, supuesto. pero bueno, Omar, hemos llegado al final de esta cobertura por la independencia de México, que por segundo año consecutivo fue diferente y en muchos estados sin público debido precisamente a la contingencia sanitaria. A nombre del Heraldo Televisión y de todo el equipo que hizo posible esta transmisión, muchas gracias, Omar. Hombre, al contrario, un placer, querido Alejandro, muchísimas gracias, que pasen una estupenda noche, cene rico, felices fiestas. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Mexicanos!